No te llamaré, no te rogaré. Hola amigos de Perú Joven TV, el día de hoy estamos con las chicas amables. ¿Cómo está mi preciosa? El día de hoy las chicas amables, las huasicanchinas de oro. Estamos llegando a esta bonita transmisión en vivo gracias a la promotora Huancayo para presentar una bonita primicia. ¿Por qué vuelves arrepentido de tus errores? ¿No te acuerdas cuando tú me traicionaste? Cuéntenos un poco acerca de dónde son. Bueno, nosotros somos del distrito de Huasicancha, más conocido como la tierra de los zorros, la tierra de los cachus en quechua. Se encuentra a hora y media de Huancayo, somos de la zona altina del Canipaco. De Huasicancha nacen pues grandes voces como son Huerfanita de Huasicancha. Tenemos compañeros de Colca, tenemos compañeros como Angélica Gómez, que es de Colca, Canipaco. Tenemos muchos de Chiche, de toda la zona altina. Es un pedacito, Huasicancha, un pequeño distrito, el cual se ha ganado y el corazón de todo Huancayo, de todo Lima, ya que nuestro seudónimo es Huasicanchinas de Oro y hemos dado a conocer de repente un poquito más de nuestro querido Huasicancha. Orgullosas de ser huancaínas y del Canipaco. Arrepentido de tus errores. ¿No te acuerdas cuando tú me traicionabas? ¿Por qué vuelves arrepentido de tus errores? ¿En qué año empieza su carrera musical? Hace 15 años empezó, yo dejé unos 4 años de cantar y nuevamente renovando, también estamos las chicas amables. Gracias a papá Dios lo seguimos adelante, cultivando nuestro folclor y estamos felices y contentas, ya que se llega la temporada santiaguera, estamos contentas. Cuéntenos un poco acerca del repertorio que manejan como artistas. Nuestro repertorio es más el santiaguito, que el santiaguito nos gusta, más un poco de todo, Santiago, Guaylas, Huayno, la tunantada, parranda, un poco de todo. Y cuéntenme, ¿ya han recorrido todo el Perú? ¿Han viajado al extranjero tal vez también? Gracias a Dios y gracias al público maravilloso, en estos 15 años hemos tenido la oportunidad de llegar a España y a Italia. Y pues aquí en el Perú, pues el lugar que nos falta ir a cantar es al Cusco y Arequipa, me parece, y la zona del norte. La zona del centro, gracias a Dios, Huancayo, Huancavelica, Tarma, la selva central. Estamos muy agradecidas con cada uno de ustedes que confían en nuestro trabajo y también por la confianza en las chicas amables. ¿Y hay alguna canción en específica que la gente dijo, wow, las chicas amables, y se hicieron conocidas? Hay muchas canciones, hay canciones en verso Santiago, en verso Guaylas, en Huayno, en el Guaylas antiguo. La canción que nos piden y que ya es del 2012, si me parece. 2012 es la canción Dos Corazones, que hasta el momento nos siguen pidiendo en cada presentación y muy agradecidas porque para nosotras nunca va a pasar de moda esa canción también. Qué bonito. Y a ver, ¿nos pueden cantar un poquito de la canción que más le piden en todos sus conciertos? Claro, sí, podemos cantarle un pedacito que dice Dos corazones. Por allá arriba, por allá abajo, tengo dos amores, ¿a quién más quiero? Uno es de Huancayo y de Huasicancha, yo los quiero con todo mi corazón. A mi huancaíno yo lo quiero tanto, a mi huasicanchino lo adoro. Quiero que comprendan, quiero que me entiendan, porque amo tanto a dos corazones. Qué bonito, muchas gracias. ¿Cuál es su número de contrato y tal vez las redes sociales donde la podemos encontrar? Nuestros números de contratos son el 993-886662 y el 917-288-007. Y en las redes sociales nos encuentran como Chicas Amables, TikTok, YouTube, Facebook, todas las redes sociales como Chicas Amables. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, mami hermosa, y a la página Perú Joven TV por esta bonita entrevista. Muy agradecidas de corazón las Chicas Amables. Cuando gusten, cuando quieran, nos llaman y ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Mi amor, mi cariño, yo no te boté, no te lastimé, tú solito me dejaste.